Utilizo los recursos que he absorbido por más de 50 años para trasladárselo a los jóvenes. Bueno, el día de hoy que me están platicando, me están entrevistando, hice la cuenta y yo también me asusté. Me hacen la cuenta, ¿cuántos años de experiencia? Entonces empezamos a hacer números y me resultan que son 49 años. Bueno, soy un comunicador apasionado. En la actualidad podría decirse que ya soy un comunicólogo. Inicié a muy temprana edad, desde puro patojo, como se dice en Guatemala. Tenía 13 años cuando ya estaba yo en cabina de radio. Recuerdo un poco, desde el 57, que fue mi natalicio, hasta el 67, casi no tenía mucha noción respecto a qué estaba pasando en este mundo. Sin embargo, siempre tuve la intención y la inquietud de escuchar radio, desde chiquitín. Ahí tenía un radio que apenas funcionaba, y por eso es que me lo dieron mis padres. Lo compuse y escuchaba a los locutores de esa época. Escuchaba las canciones que ponían. Y posteriormente que salí de la primaria, por el 56, 57, iba yo rumbo al Instituto Central de Varones. Y recuerdo que al pasar por lo que es hoy la Sexta Avenida, lo que antes era el Parque Centenario y que hoy se llama Plaza de la Constitución, allá en el pasaje Rubio estaban unas discotecas que ponían los éxitos de moda. Y yo me quedaba aproximadamente tal vez unos 15 minutos escuchando las canciones, escuchando lo que ponían de moda. Y me iba posteriormente al estudio. Fue así como mi ánimo fue siguiendo. Estamos hablando de los años 50. Esos años 50 cuando había mucha radionovela, cuando los periódicos, que se inició con TGW unos años antes, con nuestro premio Nobel de Literatura, lo empezaron, lo renovaron y así se fueron oyendo voces. Pero dentro de lo que sucedía en esas épocas, y allá a lo lejos me recuerdo porque lo ponía, me gustaba, habían historietas, habían novelas de esas de clásicas de amor, de problemas, en fin, se hacía acá en Guatemala todo ese tipo de material. Guatemala incursiona en la frecuencia modulada, FM. Las primeras estaciones en esta banda fueron Radio Fabulosa FM, Fabu Estéreo. Actualmente aún continúan transmitiendo radios de esta época, registradas en la Dirección General de Radiodifusión de Amplitud Modulada, AM, entre las cuales podemos mencionar Radio Mundial, Radio Cultural, creada en 1950, Radio Panamericana. Posteriormente, ya después de los años 60, a finales de los 50, 60, vino la televisión a Guatemala. Fue un paso que nos abrió a nosotros mucho que hacer. A mí me hizo ir chiquitín, ahí al Canal 3, estaba el Profesor TV, no sé si alguno de ustedes, sus padres, posiblemente lo recuerden. Y nuevamente tuvimos ahí la oportunidad de decir unas cosas al aire y en fin, nos fuimos llevando. Con el transcurso del tiempo no sabía yo que Radio 560 iba a formar parte de lo que era Canal 3. Así que la historia más fuerte para inicio de lo que es la profesión la escribimos allá varias personas con las cuales tuve el gusto de trabajar. Roberto Rodas Molina, Otto Fernando Soberanis, Roberto Ríos. Desafortunadamente dos de ellos ya fallecieron por enfermedades muy importantes para ellos. En fin, un sinfín de personas. En 1977 fue mi primer cursillo de locución en el Teatro de Arte Universitario y yo tenía pues entre 13 y 14 años pidiéndole permiso a mi mamá que por favor me dejara ir. El curso era a las 6 de la tarde con adultos, en una época igual que la de ahora, con manifestaciones, con inseguridad y demás, y logré convencerla. Estaba terminando yo casi el tercero básico. En 1977, gracias a ese curso,
y por la oportunidad de Mario David Paniagua logré estar en Radio Exclusiva haciendo mi primer turno. Empecé en la década de los 70s a formar parte del cuerpo de locutores de esa estación de radio. Realmente ahí estuvimos muy bien. Estuvimos muy bien porque estuvimos entrenados, estuvimos trabajando, era la estación de moda del país. Radio 560 se escuchaba como número 1 y éramos nosotros quienes la habíamos logrado realizar en base a las enseñanzas a los cuales hoy le rindo un tributo muy cordial y muy sincero a Enrique Mendoza Hidalgo, una de las famosas voces de lo que fue la época dorada de la radiodifusión en Guatemala. A partir de esta década, el disco de acetato o vinilo perdió su larga soberanía, hasta casi desaparecer, y se introducen nuevas ideas que perfilaban la producción hacia 3 posibilidades: el disco compacto grabable, el disco versátil digital, DVD. Pues cuando venía la guerrilla aquí a la radio, ponía bombas y ponía de todo, habían balazos, había de todo, todo el mundo se tiraba al suelo, todo el mundo se escondía, pero gracias a Dios no pasaba más. Esas son las anécdotas chistosas, y como le digo, para anécdotas allá en el ropero. Justamente en los 80s marca una historia en la radio en Guatemala. Empieza la estereofonía, empieza la radio musical, las mezclas que ahora pues son muy comunes, empezar con el desafío de una nueva radio a través de las estaciones en FM y en estéreo. En aquel entonces 4 o 5 destacaban en toda Guatemala y eran escuchadas como que era cadena nacional. Y tuve el privilegio de conocer gente que estaba destacando en los mejores programas de radio. En Metro Estéreo marcó una época desde el inicio de los 80, 79, 80 hasta el 84 que estuve con ellos. Y luego me fui a WS, y WS marcó una revolución en la radio, en la frecuencia modulada. Eran turnos larguísimos, el dueño de la radio confiaba en que la gente necesitaba más música que comerciales, poníamos 7 en línea, más música, mejor entretenimiento. Dejamos el disco 45 por los long plays, venían las ediciones especiales. Por lo tanto, ahí para su servidor fue una buena época. Me nombraron parte del coordinador general de la estación y tuvimos con un gran elenco de personas la fortuna en la década de los 80s de hacer cambiar la radio en Guatemala. Ahí cambia el formato musical, diría yo, de lo que fue la radio. De una época que venía 50s a 60s muy tradicional, había una hora para cada cosa. Ahí después las radios se pasaron al traslado de mediodía con un tipo de música y el siguiente otra parte del día con otra programación. Metro Estéreo cambió ese formato y se estrenó como una radio en inglés para los jóvenes de esa época. Afortunadamente la estación fue un boom en la década de los 80, se ocupó los primeros lugares. Ahí tuvimos el gusto de confraternizar nuevamente con mi buen amigo Otto Fernando Soberanis, con el cual tuvimos nuevamente la oportunidad, y si te gusta para no pasarlos por alto, recordarles a mi buen amigo Luis Morales, un saludo muy especial para él, a un gran maestro de la locución en Guatemala, Eduardo Zaratino, a su memoria también un saludo muy especial, a Roberto Rodas Molina, también a su memoria, para él y su familia un saludo muy especial, Víctor Molina, otra persona la cual aprendimos bastante, también a su memoria, muchísimas gracias por las enseñanzas brindadas. Es decir, fueron maestros nuestros que venían ya de una época de radio en otra forma de hacerla, de realizarla, al formato que nosotros estábamos haciendo, que estábamos creando en el país. En Sideral, con el grupo de Emisoras Unidas, tengo bien grabadas las épocas en que hicimos del 95 al 98, con el Tiburón, la calle de las Sirenas, provocamos cierres de calles, accidentes de tránsito, por seguir la unidad móvil.
de ganarse una hielera, de ganarse premios de los patrocinadores, pero más aún ir a saludar a quienes hacíamos los programas en vivo. Y en los 90s viene cambiando la radio con un acelerador increíble donde íbamos a dejar el acetato por el CD y nunca íbamos a imaginar que se iban a quedar las cintas después en el olvido ya para los museos, porque venía la computadora con discos duros y con programas y con la automatización. Nuestro Museo de la Radio se funda en el año 2000 y fue por casualidad, porque colocamos unas piezas de lo que era la radio en un lugar determinado y nos dimos cuenta que algunas personas que venían les llamaba la atención. Entonces nació la idea en el año 2000 de hacer un museo para la radio, cosa que en Centroamérica no existe. En Latinoamérica hay ciertos países como Argentina donde han recopilado la historia y tienen museos de la radio. En México solo existe uno. En Guatemala este es el primero que se monta y el único que existe de tal manera. En sí, la radio hoy en día toda es un museo por los 70 años que cuenta ya de historia. Pero el museo inicialmente se fundó con la idea de que jóvenes como ustedes que hoy nos visitan, pues conozcan lo que fue el pasado y lo que hoy día es el presente de la comunicación por medio de la radio en Guatemala. Esto que nosotros hacemos no es un trabajo, es arte, podernos comunicar por una fotografía, por un video, en un micrófono. Esto es artístico, entonces nos sentimos como artistas de Hollywood, ¿verdad? Y Chabelo. Espérame, voy a probar un poco. Ya le dije que no puedo. ¡Ándale! ¡Ya voy! ¿Qué?